iniciar nuestra clase. ¿Dónde hemos iniciado anterior? ¿Dónde hemos quedado? A ver, voy a compartir. En las cualidades que debe tener un docente para ser buen docente. Muy bien, exactamente. Eso es. Sí. El docente y el educando, las cualidades que debe tener un docente, dijimos, tiene que tener ese don, ese talento. Uno nace, pero también, si no ha nacido con ese don, con ese talento, en el proceso puede hacerse también o adquirir ese talento, ¿no? Conocimientos. Uno adquiere que en el proceso de su formación de una determinada disciplina, ¿no? Y tiene que tener conocimiento, ¿no? Tiene que saber de su asignatura, de la materia, si es docente, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Y para eso hemos estudiado 5 años o quizás más. Entonces hemos obtenido la licenciatura, somos profesionales. En el caso de técnico universidad superior, de la misma manera, ¿no? Entonces, uno tiene ese conocimiento. Y si me toca, por decir, si nos toca dictar una materia, o sea, apoyar en una asignatura, entonces tiene que conocer la asignatura, la materia, ¿no? Y por una de otras de las cualidades es también habilidad, ¿no? Tiene que tener esa habilidad, esa didáctica. Si bien la didáctica son las destrezas hermenéuticas del docente en particular, ¿no? Que utiliza todas las herramientas, materiales y demás, ¿no? Entonces, esas 3 cualidades que debería tener un docente, ¿no? Y los 3 van en una, ¿verdad? Entonces, son articuladas de por sí, ¿verdad? Entonces, en eso habíamos quedado, y la didáctica en ese sentido es el uso de todos los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje para lograr o facilitar el desarrollo de saberes, ¿no? Conceptuales, procedimentales, actitudinales, ¿no? En el logro de competencias, construir y deconstruir, ¿verdad? Entonces, cuando decimos competencias, nos referimos a las variedades de competencias que tiene todo ser humano, ¿verdad? Cuando decimos todo ser humano, nos referimos dentro de nuestras aulas, por ejemplo, todas las competencias del docente, de ustedes, como también todas las competencias de los educandos, o sea, de los estudiantes. Cada estudiante, ¿no? Tiene sus competencias, y esas competencias, dijimos, también pueden ser empíricas o pueden ser también adquiridas científicamente. Cuando decimos científicamente nos referimos a las clases de la universitaria, de educación superior, ¿no? Muy bien, ahora proseguiremos. El docente y educando, seguimos con eso. ¿Qué es ser docente? ¿No? ¿Qué es ser docente? Dijimos que el ser docente es, pues, ya no, si nosotros vemos hoy por competencias, ya no es un docente tradicional, ¿no? Sino debe ser un docente más facilitador, más orientador. El docente es el que guía, ¿no? Las clases, el que orienta. Ese es un docente por competencia. Cuando es un docente por objetivo, nos estamos refiriendo a una pedagogía tradicional. Ya los objetivos están establecidos por las instituciones o por el Ministerio de Educación, si vale el término, y solo el docente cumple con esos objetivos. En este caso, nosotros estamos un poquito aprendiendo sobre el docente por competencias, que tiene que aplicar, más que todo, todas esas competencias, valorar esas competencias, tanto del docente como del educando.
En ese sentido, el docente es orientador, es el que guía. Debe ser el que tiene estímulos hacia con sus estudiantes, brindar a los estudiantes, ¿no? Todas, todas las formas, ¿no? Eh, para poder guiar, conducir, para poder construir un conocimiento de una determinada disciplina, claro, ¿no? Entonces el docente tiene que tener esa mediación, ¿verdad? Que el docente identifique al estudiante el grado de su conocimiento, ¿no? ¿Sí? O la condición, cómo se encuentra, cómo está su motivación, para poder conseguir estrategias de materiales didácticos para motivarles, ¿verdad? A comienzo de las clases, por ejemplo, para este diplomado, para este módulo 2, yo les había preguntado, ¿qué te ha motivado? Y algunos decían, no, a mí me motiva porque necesito tener un diplomado en educación superior porque quiero ser docente, quiero trabajar en el ámbito de la docencia. Otros me decían, quiero conocer un poco más sobre la didáctica y demás, ¿no? Entonces, eso, y el docente tiene que saber de todos los estudiantes, si es posible, de cada uno de los estudiantes, qué es lo que le ha motivado, ¿no? Entrar, ingresar a la carrera, por decir, ¿no? Entonces, desde ese ámbito, pues el docente va a poder preparar, va a poder mediar, ¿no? Y va a poder conocer también el grado de conocimiento, ¿sí? Para eso se hace un diagnóstico, ¿verdad? En la primera clase, lo primero que debería hacer un docente es presentarse a sí mismo y también conocer a los estudiantes, que cada estudiante se presente. Posterior a esto, hacer de la materia, de la asignatura, dar una conceptualización, una definición de la asignatura, ¿no? Y después hacer un diagnóstico, ¿no? De todos los estudiantes, para poder eso un poquito estimular o modificar el plan de estudios o el plan de trabajo, ¿correcto? Me preguntan nomás, por favor, si tenemos alguna interrogante, pueden levantar la mano. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Perfecto? Ya. El docente también tiene que saber, no tanto en ser un docente verticalista, o sea, radical, ¿ya? Creo que hay otros que decían están queriendo ingresar. Ya. No tanto el docente debe ser tanto radical, sino tiene que tener ese espíritu de autorregulación, brindar a los educandos todas las herramientas y parámetros para que puedan realizar un trabajo adecuado y tener instrucciones claras, ¿no? Precisas en base a que el estudiante eh, se conduzca pues al aprendizaje, ¿correcto? ¿No? Tenga esa autonomía, ¿no? No se olviden en el ámbito de la universidad, pues que es universal, ¿no? Y ahí tenemos de todas las culturas, estudiantes de todas las culturas, de la cultura, quizás, si vale el término, eh, arameo, o de una cultura de los, qué sé yo, aymara, una cultura quechua. Entonces, vienen pues de diferentes lugares. Entonces, el estudiante, el docente tiene que conocer, ¿no? Y para que el estudiante también tenga esa autoformación. La universidad es una autoformación. Como dice Pablo Freire, nadie enseña a nadie, sino todos aprendemos entre todos. ¿Correcto?
incluso de la naturaleza, incluye Pablo Freire hasta la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza también nos educa. Entonces, nadie aprende solo, sino todos aprendemos en colectividad, en conjunto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que saber el docente autorregular, ¿no? Brindar todas las herramientas y parámetros posibles de acuerdo al contexto, ¿no? Andamiaje, nos decimos también, ¿no? La forma de cómo la medición nos ayuda a identificar qué estrategias didácticas debo utilizar como docente. Tú como docente, ¿qué estrategias didácticas vamos a utilizar? El andamiaje nos ayuda a cumplir justamente esas estrategias didácticas. Y esas estrategias didácticas las decimos técnicas y acciones y pasos correspondientes para facilitar el proceso de anclaje, ¿no? O sea, articular, ¿no? Con todas esas herramientas y las técnicas, ¿correcto? ¿No? Ya tiene que ser un accionar, no simplemente teórico. Hasta el momento nosotros un poco más hemos metido quizás la teoría, pero la práctica, la tarea final que ustedes van a tener es hacer ya en práctica un plan de trabajo. Esa es la tarea final, ¿ya? Pero más adelante eso les explico. Entonces, en ese sentido, el anclaje, este proceso va a depender del educando, debe de saber relacionar con lo aprendido, con lo conocido, tratar de asimilar, anclarlos, familiarizarlos, ¿sí? Por ejemplo, aprender, pues, de nuestro contexto. La teoría nos dice una cosa y también la práctica, y en nuestro contexto, por ejemplo, ¿no? Articular con nuestro contexto. Debe de saber relacionar con lo aprendido y con lo conocido. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna participación? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado, se escucha, escuchamos. licenciado, se escucha. Ya, perfecto. Entonces, está claro, ¿no? Y tiene que tener una transferencia, aplicar los conocimientos previamente, transmitirlos a sus propias palabras, ¿no? La transferencia tiene a la descontextualización de lo que se encarga el docente y el estudiante. Se encarga de contextualizar, es recontextualizar para llegar a la metacognición, a una construcción de conocimientos. Y eso nos falta en todas las universidades, muy pocas instituciones, ¿no? Carreras quizás se hace este análisis con los estudiantes, ¿no? Quizás estamos acostumbrados por llevar esa pedagogía tradicional, ¿no? Donde el docente es el que sabe, su palabra es, entre comillas diré, su palabra es ley, ¿no? Y el educando no sabe nada, ¿no? Y el educando mismo asume y dice, por algo es docente, pues, me tiene que enseñar, pues, ¿no? Él es el cate, o sea, él es el catedrático, él me tiene que enseñar. Para eso me he inscrito yo a la carrera, para que me enseñe. Yo creo que esa definición, tener ese concepto, es muy tradicional y además muy verticalista, donde el estudiante se siente que depende del docente, ¿no? ¿Verdad? No debería ser así, sino más bien el educando, el estudiante tiene que ampliar sus conocimientos, preguntarse, entrar a la duda, cuestionar en las clases. Eso es lo lindo de estar en una universidad, ser docente de una universidad.
¿no? Por ejemplo, nos han enseñado la historia de, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplito, ahorita se me ha venido a la mente, nos han enseñado que Cristóbal Colón ha descubierto América en 1492, en el mes de octubre, 12 de octubre, ¿no? Eso nos han enseñado en clases, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y el estudiante se le aprende eso el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón ha descubierto. Y todos sabemos así, ¿no? Pero en clases de pronto un estudiante dice, no, 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 un momentito, ¿cuál descubierta? ¿A cuál conquista? ¿No? Y de pronto nos damos de cuenta que no. Nosotros éramos descubiertos mucho antes de 1492. Nosotros ya existíamos 1000 años antes de Cristo. O algunos van a decir 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Y así sucesivamente. Y si decimos 1000 años antes de Cristo, o qué sé yo, o 1500 años antes de Cristo, ya un referente tenemos Tiwanaku. Tiwanaku, toda esa estructura de la cultura tiwanacota, entonces vamos a darnos de cuenta que toda esa estructura obedece a como 1000 o 1500 años antes de Cristo, y era pues una civilización desarrollada, ¿no? Es, uno dice, es Cristóbal Colón, no, solo ha llegado, y otro va a decir, esos malditos entonces no, nos han robado, estos eran ladrones, ¿no? Se han aprovechado de, qué sé yo, de la pólvora, qué sé yo, ¿no? Entonces tantas cosas podemos cuestionar. Eso es hacer una descontextualización de un conocimiento y recontextualizar, o sea, re, recuestionar. Y uno puede cuestionar pues, sobre la historia nomás, ¿no? Ellos han venido a invadir, a quitarnos la tierra. Y otro va a decir, otro, es más, nos han saqueado el oro, la plata en Potosí. Se han llevado la gran plata de aquí. Y eso nos han vuelto a vender a nosotros. O sea, de ahí somos esclavos y desde ahí somos. Entonces uno cuestiona y se enriquece las clases, pues. Por eso tiene, cuánta razón tiene Paulo Freire, dice, nadie enseña a nadie, sino todos aprendemos. El docente aprende del estudiante, el estudiante aprende también del docente y del prójimo, o sea, de todos los compañeros. ¿No ve? Entonces, eso es contextualizar y descontextualizar y recontextualizar la educación. Y las clases deberían ser así. Y para eso yo creo que muchos de los estudiantes tienen esa potencialidad. Lo que pasa es que siempre les estamos enseñando de manera tradicional y hasta el mismo estudiante dice, no, pues el docente me tiene que enseñar. ¿Por qué no el estudiante? Para eso es la universidad. La universidad no es para que, como matemáticas, 2 más 2 es 4, sino más bien es las ciencias naturales, o sea, las ciencias humanísticas o ciencias sociales, es pues para cuestionar, ¿no? No es una ciencia pura. Quizás matemáticas, álgebra, yo no tengo muchos conocimientos, quizás son ciencias exactas, no hay dónde perderse, ¿verdad? Pero las humanísticas, ¿no? Siempre van a ser abiertas a reconstruir y construir, ¿no? Todas, ¿verdad? Inclusive la física,
¿verdad? ¿No? Todo eso son abiertas, ¿verdad? A eso nos referimos, el anclaje, la transferencia, ¿no? De aprender una cosa y después de reconstruir, decodificar todo ese aprendizaje y volver a codificar, comparar. En algún momento les había dicho que yo soy teólogo y yo hice una tesina, por ejemplo, ¿no? En el ámbito religioso. Hice sobre la pérdida del ánimo. En Aymara es Ajay Sarakat. Generalmente los niños, ¿no?, se enferman por un susto y eso el médico no puede curar. Y se necesita de un hermano, una hermana yatiri. Te lo llama el anímito y se sana. Es un misterio. Hasta ahora no tengo mucha explicación, pero se ha hecho hay muchas personas que han conseguido la salud, ¿no? No sé cómo es ahora por hacer ingresar y he hecho perder mi diapositiva. Allá, ¿no? Entonces, pero ¿por qué va esto al caso? He articulado, he aprendido sobre Jesús que cura a los enfermos sin ir al hospital. Entonces, una niña estaba enfermo durante 12 años. Y la niña tenía 12 años, era la hija de un sacerdote, de un principal de la iglesia, de sinagoga, ¿no? Jairo, ¿no? Y Jairo acude a Jesús, le dice, visítame por favor, porque mi hija está gravemente enferma. Y bueno, en el camino, pues mucha gente habla con Jesús y está sanando a otros enfermos y a una señora inclusive con flujo de sangre y demás. Y bueno, ha pasado, diremos, 1 hora, 2 horas, no sé. Entonces ha pasado el tiempo y sus amigos de Jairo le dicen, o sus familiares le dicen, ya no le molestes a Jesús, tu hija está muerta. Ya está muerta. Y Jesús le dice, no, vamos a ir, no creo que esté muerta. Tu hija duerme. Y van, y por cuanto la gente no creía en él, solo permite que Jairo, su esposa seguramente, y algún otro discípulo más ingresan al dormitorio donde estaba la niña y le dice, Talita cum, levántate, ¿no? O sea, que traducido es niña, levántate. Y dice que se levanta y se empieza a comer, ingerir. Entonces, cuando yo aprendí ese texto, es interesante, y dije, ¿pero qué tiene que ver con mi cultura? Y hago una investigación y contextualizo. ¿Quién pues sana con palabra, solo con la voz, con la palabra? Con el dabar, como dicen los hebreos, ¿no? O como el logos, como dicen los griegos, ¿verdad? El logos, la palabra. ¿Qué, qué tiene que ver con mi cultura aymara? Conmigo, boliviano, paseño, alteño, de raíces indígenas aymara. ¿Qué tiene que ver esa enseñanza? Y me doy cuenta y digo, no, pues aquí está pasando lo mismo. ¿Y saben qué? Cuando un niño, una niña se enferma del susto, no puede curar los médicos. Si quieren pueden leer he escrito un artículo en el tomo 2 de Teología Andina, Víctor Huacani, dice, ¿no? Sobre eso. Esa tesina lo he convertido en un artículo un poquito más profundizando. Es de José Sterman, ¿no? Editor principal José Sterman, un filósofo, y ahí están varios coautores y una de ellas es mi persona, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo he articulado? Una cosa es la teoría y otro con mi contexto.
Y ahí realmente he podido comprobar, como es una tesina, he tenido que comprobar y decir, ¿no? En nuestro contexto también hay personas que pueden sanar con la palabra, con el dabar, con el logos. El yatiri, lo único, cuando una niña está enfermo, ¿no? Lo único que hace es llamar su animito. He descubierto, inclusive al investigar, sería largo de contarles, que la mamá puede llamar su animito, no siempre el yatiri. Al fin y al cabo, yatiri, ¿qué significa? El que sabe. Ya, tiña viene del verbo yatiña, del saber, del conocimiento. Y por si acaso, el conocimiento es una de las cualidades del profesor. En otras palabras, el docente también es el yatiri, en términos de Aymara. Tú, como si vas a ser docente, eres el yatiri, vas a ser el yatiri. Claro, el yatiri de tu área, de tu epísteme, o sea, de tu asignatura, de tu materia, de la licenciatura que tú has obtenido. Entonces, todos los docentes son yatiris. Entonces, la mamá puede curar, porque ya sabe que hay que llamar su animita. El papá también, el abuelo también, la abuela. O sea que no siempre es el yatiri, ¿no? Entonces, ¿cómo lo he contextualizado? Muy interesante. Así tiene que ser un estudiante, descubrir algo nuevo. En la universidad estamos para retroalimentarnos de conocimientos que están pasando a día, y cada día aprendemos, ¿correcto? Ya. Eso es la transferencia o el anclaje, ¿no? Articular con la teoría, con nuestro contexto, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, el docente y educando, ¿no? Seguimos con la enseñanza y aprendizaje. La metacognición. Esto consiste que el educando sea partícipe, protagonista, creo que ya me he adelantado, ¿no? De su propio aprendizaje. ¿Y cuál es su propio aprendizaje? ¿No? Del rol activo, o sea, su propio aprendizaje, ¿no? Que debe ser autodidáctica, debe tener conciencia de autodidáctica, inclusive autoevaluarse, ¿sí? ¿Correcto? Aquí hay que arreglar. Ustedes lo arreglan. Aquí creo que falta la U. No, tiene que tener una autoevaluación. Pero por lo general muchas veces no pasa eso, ¿no? Pero nosotros como docentes, ustedes como docentes, tienen que tener la capacidad de que el estudiante tenga esa autoevaluación, tenga sus propios conocimientos, averiguaciones. La universidad es esa. Ser docente universitario yo creo que es de mucha responsabilidad. Así también como ser docente de una unidad educativa, yo creo que es de mucha responsabilidad, porque es el padre del conocimiento, de construir un conocimiento. Pero a veces la realidad es otra también, ¿no? Eso hay que estar muy conscientes, ¿no? Por ejemplo, un niño de primaria, vamos a decir, de Japón nomás, ¿no? Nunca va a ser un niño en conocimiento igual que un niño boliviano o de América Latina. Ellos ya están más adelantados. No sé hasta dónde será cierto, por ejemplo. Nosotros pedimos, por ejemplo, en las unidades educativas o en secundaria o en primaria, a las niñas se sigue pidiendo la tarea taller, no sé, talleres, creo que no,
o artes plásticas, no sé. Entonces siguen haciendo tejiditos a mano, ¿verdad? Hay que hacer tejidos. Y en Japón ya están haciendo celulares los niños. Y a esos le dicen, eso es un celular chinito, chino. Es que es hecho por los niños o por adolescentes. ¿No ve? Entonces, eso decimos, celular chinito es, chino. Sirve, pero para un corto tiempo. Eso no están haciendo las fábricas. Me dicen que están haciendo las unidades educativas. Es como un trabajo práctico, o sea, su taller, o sea, no sé, pues, qué asignaturas. ¿No ve? Y de seguro que nuestros niños o nuestros adolescentes o nuestros jóvenes universitarios de nuestro contexto tienen esa habilidad, pueden hacerlo todo, pero necesitan un docente que sea capaz de guiarles, conducir. En humanidades, por ejemplo, de la historia, como hace un momento les decía, pues leer el reverso, interpretar la historia. La guerra del Chaco, por ejemplo. Y la guerra del Chaco es recién. Nuestros abuelos han ido a la guerra del Chaco. De mí, mi abuelo ha ido a la guerra del Chaco. Y de muchos de ustedes. Algunos han fallecido allá, algunos han vuelto con vida, muy pocos. ¿Se imaginan? Pero solo sabemos eso, la guerra del Chaco, 1931 hasta 35, qué sé yo. Sí, hemos ido a defender qué. Pero si analizamos, interpretamos la guerra, estas guerras, la mayoría de las guerras, uno dice, pucha, es invento de los poderosos, de los que gobiernan, entre gobiernos se charlan. Ya, como decir, ¿no? Esta población está creciendo de más, que haya genocidio. Entonces, legalmente, pues no los vamos a fusilar a estos indios. Disculpen con la palabra, ¿no? Así, como decir así, ¿no? Esta gente que está creciendo, que analfabeta y todo, inventaremos una guerra. Paraguay y Bolivia inventan una guerra. ¿Quiénes? Los poderosos. En 1970, por ejemplo, Banzer decía, hay más mujeres en Bolivia que hombres. Para cada hombre hay 7 mujeres, más o menos. Y los hombres machistas se levantaban ese nombre, ¿no? Decían, nosotros tenemos derecho a 7 mujeres. Así. 1970, 75, por esos años. Entonces, hay que leer el reverso de la historia. ¿Y quién lo va a hacer? Solo los jóvenes universitarios. Pero si nosotros seguimos viendo la historia, hablando de historia, ¿no? De un determinado conocimiento, estáticamente, tradicionalmente, como si fuera una ciencia pura, que 2 más 2 es 4, nunca vamos a desarrollar intelectualmente, sino hay que cuestionarse, y la universidad está para eso, y el docente está para eso, para guiar, que nuestros educandos se cuestionen, así nos equivoquemos. Yo tengo la hipótesis que yo les acabo de hablar de la guerra del Chaco, mis serias preocupaciones y preguntas interrogantes. He leído un librito de Eric, creo que se llama el texto de Eric Reyes, que es el apellido. Eric Reyes, que titula El lado oculto de la historia. Y es interesante el texto. Y en una de esas partes dice, pues, en la guerra del Chaco, el comandante general, su hijo, del comandante general, en ese entonces Huaynucho, jovencito, por decir, no sé, 20 años, y el comandante general de ese entonces también del lado de Bolivia, o uno de los comandantes,
su hija. Mientras estamos en guerra, la hija del comandante de Bolivia y el hijo del comandante de Paraguay enamorando. ¿Qué les parece? ¿Y quién era la hija del comandante boliviano? Nada menos. La primera presidenta mujer. ¿Quién era? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Quién es la primera mujer boliviana? Lidia Gayler. Ella. En ese entonces jovencita, changuita. Enamorando. Eso dice el texto, el libro. Entonces de ahí ya me va mi duda y digo yo, ah, caramba, los grandes mandos ahí, sus hijos en familia comiendo, qué sé yo, sus manjares y demás, y los hijos, claro, obviamente, enamorando, y mientras estamos en guerra. ¿Cuál guerra? Era genocidio. Tanto la gente humilde, por no decir indios, del Paraguay, y la gente muy humilde de Bolivia, los analfabetos, y analfabetos también de Paraguay, en guerra. Y dice la historia, inclusive, entre bolivianos nos estábamos matándonos allá en los Chacos. Con el fin de, y nadie cuestiona al gobierno, nadie dice ha matado, a genocidio. Porque si fuera así, lo despachamos pues, como a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Hay más de 67 fallecidos durante esos días de conflicto sobre la guerra del gas. Y fue expulsado, pues, Gonzalo. Para que eso no ocurra, inventan guerras. Entonces, la historia es una cosa y el análisis de estas guerras es otra cosa. El estudiante tiene que saber. De ahí es mi hipótesis que esas guerras, la guerra del Chaco y todo, solo eran por las dos empresas, la empresa de Bolivia y la empresa que es de Paraguay, creo que financiado por Argentina y de Argentina a Suiza, no sé, algo así, y de nosotros era por Estados Unidos. Era pelea por eso, no era por los recursos naturales, como se dice. Claro, el petróleo ahí tiene que ver, porque eran pues, fabricantes de oil, ahorita me olvidé, diremos, de los aceites de autos. Pues, ¿no? Entonces, si uno analiza, dice, pucha, y le da rabia, dice, va la pinta, dos empresitas dos empresarios grandes, claro, van a conflictuar, es que eso es. Entonces, no hay confianza ni en las guerras. Lo mismo de la guerra del Pacífico, si uno cuestiona y analiza. Y nos confunden, ¿no ve? La niña de la bandera, Juancito Pinto, el niño de Camacanismos, nos hacen ver cuando de por medio eran los intereses más grandes sobre el desarrollo del país. ¿No? Ya, bueno. Entonces, el estudiante tiene que saber, a eso nos referimos, la metacognosis, la retroalimentación, el análisis. Esa capacidad tenemos que tener, ¿no? Es de ida y vuelta la retroalimentación que está haciendo bien, ¿no? Y que está haciendo mal. La retroalimentación periódica porque nos permite mirar las evaluaciones. ¿Correcto? Ya, ahí tenemos alguna pregunta, interrogante. Todo lo que les he explicado son hipótesis, todavía no he comprobado. Cuidado que ustedes piensen también, no, así dijo el licenciado, así debe ser. Solo les estoy haciendo reaccionar. De seguro que les está haciendo reaccionar hasta su cerebro, ya esta máquina. Eso es lo importante como docente, en cualquier área, sea en informática, sea, qué sé yo, en ciencias de la educación, lingüística, derecho, las leyes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es pues la ley comunitaria y qué es la ley, qué sé yo, de los romanos? Entonces, todo eso había que cuestionar, hacer una reforma. A eso dice Rico Dussel, hay que
la descolonización de la educación. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, yo tengo una pregunta. A ver, Eh, dime. Eso de lo que Paulo Freire dice, todos aprenden de todos, no aplica a la educación primaria inicial, ¿no? Porque ahí sí que el profesor tiene que enseñar, no puede aprender nada de los niños, o sí aprende también. Lo que Pablo Freire se refiere sí, a jóvenes adultos, a la educación popular de adultos. Su preocupación era eso. Sí. Yo creo que los niños sí, ya ustedes desde su experiencia pueden hacer un análisis que también podemos aprender de los niños, pero generalmente primaria o inicial son pues donde ellos aprenden, ¿no? Así como aprenden a caminar, ¿no? A hablar, ¿no? Ahí sí podríamos estar con una educación conductista. No quisiera hablar de una educación tradicional, donde la letra entra con sangre, con castigos, sino más bien quizás conductista, una pedagogía conductista, ¿no? Un poquito de hacer memoria, no digo que, como dijimos en la anterior clase, la memoria es muy importante, aprender, ¿no? A hablar, a escribir, a aprender a conocer las letras, las primeras oraciones simples, qué sé yo, ¿no? Pero desde niño también hay que enseñarles la verdad, pues, a ser críticos. Si ustedes ven, por ejemplo, bueno, antes, ¿no? Ahora creo que no hay, ¿no? Hay sábados gigantes, ¿no? De Don Francisco, por ejemplo. En algún momento presentaban a niños de primaria, changuitos de 4 añitos, 6 añitos. Discuten, analizan, incluso de enamoramiento, ¿no? O sea, de todo. No sé si pueden buscar por YouTube quizás, ¿no? Los niños. Y digo yo, ¿por qué mi hijo no puede ser así? ¿Por qué mi hija no puede ser así? Apenas tiene 4 o 5 años, hacen, cuestionan, preguntan, imagínense. Pero ya tiene que aprender a hacer un análisis crítico. Y los niños son capísimos por eso. Te pregunta, ¿no? ¿Cómo he nacido yo? Dice. De cómo soy persona, te dice. Está haciendo un análisis, pues. Y nosotros lo moldeamos, lo convertimos en tradicional y dicen, no es así. Hemos venido ustedes han venido de la cigüeña, no sé qué. Entonces, no necesariamente. Yo creo que cuántas razones, aunque Pablo Freire se ha referido siempre a los adultos, a la educación de adultos. Parece que desde ahí hay SEMA o ahora que es con otro nombre, ¿cómo se llama? Entonces, era su preocupación, pero no está por demás con los niños. Algunas cosas sí puede ser tradicional, pero yo diría mejor conductista. Aunque en el conductismo más es la memoria y todo eso, pero es el docente que tiene que orientar, a conducir, a ser creativos, ¿no? Y levantar su autoestima. No sé si con eso he podido responder. No hay una respuesta exacta, no tengo una respuesta exacta. ¿Ya? Solo les doy una idea. ¿No? ¿Correcto? No sé si está bien. Sí, estoy satisfecho con su respuesta, licenciado. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera participar? Entonces, en ese sentido, el aprendizaje es un proceso con diferentes etapas, ya que no todos aprendemos de una sola manera. Es verdad, nadie aprende de una sola manera, de diferentes maneras aprendemos, ¿no? Si el diseño curricular es el qué enseñar, entonces la didáctica es el cómo enseñar. Tú vas a dictar, si el diseño curricular me dice, usted va a ser docente de, por decir, de metodología de investigación, uno diremos, ¿no? Y eso creo que en todas las carreras, ¿no? O investigación uno, o metodología de investigación, o ya, investigación uno, usted va a ser docente. Esa es la currícula, ¿no? Usted me va a enseñar eso. Ahora yo me tengo que preguntar, ¿cómo lo voy a hacer? Didácticamente es el cómo enseñar, el cómo transmitir.
el cómo les voy a guiar, el cómo les voy a orientar, el cómo les voy a conducir. Esa tiene que ser mi preocupación. En este diplomado ya sabemos, tomar las estrategias, las técnicas, si bien la didáctica es el arte de enseñar, tengo que conocer mi asignatura, tengo que conocer, retroalimentarme. Y la didáctica es muy importante porque la didáctica es qué método vas a utilizar. Ya dijimos en la anterior clase, es el método, las hermenéuticas, las estrategias que vas a tomar, por lo cual usamos los dispositivos metodológicos de enseñanza, usamos diferentes técnicas y estrategias, y estas estrategias no son homogéneas. Así como yo enseño, tú como docente no va a ser lo mismo. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener esa habilidad. Yo he conocido un docente, por ejemplo, y por cierto, también hay un pedagogo, Rubén Alves, y él ha escrito un texto, un libro, La teología como un bufón. Teología, estudio, tratado, ¿no ve? Entonces, en educación bien podríamos ampliar, aplicarlo. Entonces, si el docente tiene que vestirse como un bufón, como un payasito o como un cosillo, dirían, ¿no? En Aymara. Entonces, con el fin de poder llamar la atención y de qué sé yo, cuestionar que los educandos, los estudiantes también quieran aprender, tiene que hacerlo, pues. Entonces conocí a un docente que venía con unas marionetas, ¿no? Así, y él falseaba su voz, ¿no? Hola, niños, así, ¿no? Bueno, en ese entonces era joven, ¿no? Era yo seminarista, ¿no? Entonces a los seminaristas enseña. ¿Cómo están? Así, ¿verdad? Entonces todos estábamos atentos, ¿no? Con marionetas, él enseñaba así, de esa manera, ¿no? Y me hacía recuerdo a este teólogo que decía, la teología como un bufón. Bien, entonces el aprendizaje basado en proyectos es de hecho una metodología más usada, ¿no? Y ese es el plan de estudios, porque se requiere que es una guía académica que se desarrolla poco a poco durante el semestre, ¿sí? Entonces, la metodología en estos casos está bien utilizado ampliamente, ¿no? Por ejemplo, la carrera de Derecho o jurídicas, ¿no? Hay, por ejemplo, los casos reales de información verídica, los casos que crean, o sea, la carrera de Derecho, por ejemplo, seguramente se trabaja por casos, ¿no? Por ejemplo, recién en la noticia de un señor, creo que es inquilino de una casa o anticretista, de pronto se sabe que él es el sospechoso que ha asesinado a una señora y a su hija. Ese es un caso, ¿verdad? Entonces, en esos casos reales se trata, ¿no? La carrera de ciencias jurídicas o de derecho. Cada disciplina, o sea, cada carrera tiene igual, ¿no? Su forma, no va a ser igual, ¿no? Sus casos crean, ¿no? Entonces, el docente tiene que saber crear. ¿Cómo voy a enseñar? ¿De qué manera voy a enseñar? ¿Cómo voy a hacer que el estudiante también un poco cuestione, tenga hipótesis? Las universidades es eso, ¿no? De tener muchas hipótesis. Así como hace un momento les decía sobre la historia del Chaco, qué sé yo. Entonces, tienes que tener mucha hipótesis. Y eso es, ahí sale pues buenos investigadores. La universidad es, uno de sus fuertes debería ser hacer investigación. Investigaciones pequeñas, no grandes, pequeñitas. Que lo hemos aprendido en el colegio, que hemos aprendido en las unidades educativas, que lo hemos aprendido inclusive de lo empírico.
Ya para maestría, ya para doctorado, ya pues ahí tiene que crearse ciencia, un aporte más científico avanzado. ¿No ve? Es para tener una idea. Entonces, por eso es importante la metodología, ¿no? Entonces, un aprendizaje tiene que estar basado en problemas, en retos, a hipótesis. Es similar a los retos o problemas, responde a hipótesis, justamente a hipótesis. No creo que sea así, yo creo que es por esto. No, yo creo que es por eso. O el otro dirá, no, 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 esta es mi hipótesis sobre este tema. El otro dirá, no, esta es. Eso es lo lindo. No, yo me recuerdo que los docentes de la universidad me decían cuando era universitario, ustedes no están, se van. Yo era independiente, ¿no? Entonces, como era independiente, no sé por qué están entrando recién, ya, como yo era independiente, ¿no? Como era independiente, entonces, o sea, yo me iba a trabajar, pues, y muchos de mis amigos igual. El docente nos decía, ustedes sí que pasan clases y se van, como marcar tarjeta, pasan clases y se van. Cuando yo era estudiante me decían, aquí en el patio, en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, ese lugar era pues, de encuentros. Si ahí estaba lleno, nos íbamos a la San Francisco, dice, ¿no? A otras plazas, a charlar, a discutir sobre los temas que hoy día hemos avanzado. Hemos avanzado, dijo pero esto, pucha, unos debates ahí, era pues la universidad, la intemperie, dice, ¿no? Y eran pues en ese entonces inclusive gobiernos dictatoriales, decía, ¿no? 1970, 75, hasta 80 debe ser. Entonces, discutíamos los estudiantes. Y de ahí salían otros partidos nuevos como el IPI, no sé qué, Partido Indio, Tupac Katari, MDTKL, o sea, otros movimientos, partidos han salido. Y yo decía, debe ser verdad. Es verdad, nosotros no discutimos, ¿no? Ahora aquí en la Universidad Pública del Alto no veo discutir así. Los estudiantes creo que pasan clases y se escapan. O otros se van ahí al frente, no sé, discotecas, a mirar cine. Entonces, ¿cómo estamos? Si hacemos una crítica. Entonces, no vemos los problemas educativos, los problemas de hacer ciencia. No hay hipótesis en los jóvenes. Bien, ya no creo cansarles. Yo creo que, a ver, ¿qué más? Bueno, en fin, bueno, hay otras también, ¿no? Investigaciones fuera de aula, por ejemplo, ¿no? También las investigaciones virtuales, las clases virtuales como hoy tenemos nosotros aquí, ¿no? Free Classroom, son pues fuera de aula, ¿no? También fuera de aula hay materias, por ejemplo, asignaturas que son de doble carga horaria. Entonces la carga horaria es de 16, por decir, presencial, y la otra carga horaria puede ser también más de práctica, o sea, investigaciones de campo, ¿no? Entonces, ver también los videos, películas, ¿no? A veces no, ya no hay esos docentes que nos hacían ver películas y hacer un análisis de la película, ¿no? Por ejemplo, esto de la pedagogía tradicional y la pedagogía liberal, desarrollista, al estilo Pablo Freire, si ustedes quieren, pueden verlo, esa película es bien conocida y viejita la película, o sea, de Mario Moreno Cantinflas, que titula El Padrecito. Habla de una pedagogía tradicional y de una pedagogía desarrollista, o sea, constructivista. Hay dos pedagogías y los protagonistas son dos curas, ¿no? El padre Sebastián, si no me equivoco, y el padre, bueno, hay dos curas, ¿no? Y justamente uno de los curas es el Mario Moreno Cantinflas.
Y de seguro que ya hoy por hoy no vemos esa película, pero deberíamos ver los educadores, ¿no? Quizás me hubiera gustado que una de esas tareas sea también para ustedes, pero yo creo que ya es tarde, ¿no? Entonces, pero no está por demás, véanlo y analicen con ojos de docente. Como ustedes van a ser docentes, están estudiando para un diplomado de educación superior, véanlo con ojos pedagógicos. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar por YouTube, si no me equivoco, pero ahí se compra un CDcito de 3 bolivianos, ahí está. El Padrecito se llama el título, de Mario Moreno Cantinflas. Véanlo en familia. Ustedes véanlo y hagan ese análisis de todo lo que nosotros hemos avanzado. ¿Qué didácticas utiliza el padre, ¿no? Para la enseñanza de una educación? ¿Sí? Ya. El aprendizaje cooperativo, colaborativo, es muy importante también en aula. Es una interacción social. El docente distribuye funciones para intercambiar, ¿no? Con juegos lúdicos, gamificaciones, qué sé yo. Entonces, también es, por eso hay trabajos en grupo. Pero hoy, dice, trabajos en grupo, no hay esa conciencia de trabajar en grupo, una educación colaborativa, grupos mayores, qué tanta riqueza podemos construir, es que nuestros estudiantes no están preparados, pero hay que hacerlo, los trabajos en grupos. Hay que hacer que todos participen, ¿verdad? Pero no de manera lineal, sino de manera articulada, no de manera vertical, sino de manera horizontal, pero articulando, ¿no? Ese es un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Por ejemplo, un aprendizaje colaborativo puede ser elaborar un mapa conceptual de un artículo de 4 páginas, pero en grupo, ya. Entonces el docente, para que ninguno se tiene que hacer individual, un mapa conceptual, y un mapa conceptual grupal. Entonces ahí ya uno puede saber, ¿no? Entonces, un mapa conceptual grupal y uno individual de cada estudiante. Porque ocurre también que los estudiantes, ya, el que sabe un poquito más, te vamos a pagar una salteñita, que vos nomás haces la tarea, hermanito. Ya. Entonces, los demás no han hecho nada ni lo han leído. Y tú nomás lo expones también, listo, te vamos a apoyar ahí, ya, listo. Ese es un engaño, ¿no? Se engaña al estudiante, claro. Y engañan al docente, pero al fin y al cabo el docente puede decir, bueno, problema de los estudiantes. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que así sea nuestra educación. El docente está para reaccionar y cuestionar por el bien de los educandos, por el bien de Bolivia, por el bien de nuestra carrera, por el bien de nuestra universidad, el estatus de la universidad, ¿no? Muy bien. Estrategias didácticas está orientada, por ejemplo, a un mapa con... bueno, ahorita les explico, ¿no? Se usan 3 técnicas, ¿no? Individual o grupal, la lectura, la discusión grupal, la elaboración de mapa conceptual, estas son actividades, ¿no? La lectura es una actividad asincrónica, ¿no? Porque no se lleva en clases, ¿verdad? No, las sincrónicas son actividades en grupo en clases, ¿correcto? Ya, entonces tiene que ser las dos, la sincrónica y la sincrónica, ¿sí? La asincrónica siempre va a ser individual, cada estudiante aprende lo más que puede. Y la sincrónica es las clases en aula, grupal, porque cuando estamos en clase, de alguna medida es grupal, pues, el docente y los estudiantes. Y si decimos tareas por grupos, entonces también es grupal, son sincrónicas, porque aprendemos en grupo. La sincrónica siempre va a ser casi más una actividad particular, o sea, yo aprendo, ¿no? Mi autodidacta.
¿Listo? Muy bien. Entonces, estas son las estrategias, las partes de las estrategias, las técnicas y actividades, mapas conceptuales de un artículo, por ejemplo, eso es una discusión grupal, sincrónica, mapa conceptual, ¿no? Entonces, todo eso. Muy bien, si tenemos alguna pregunta, ahí terminaríamos nuestras clases. Lice, buenos días, te habla Rebeca. Sí, ¿Qué comenta? Buen día. Es muy interesante su clase, ¿no? Hemos hablado de los yatiris. Es muy interesante la clase. Y viendo ahora la realidad, digamos, los jóvenes de hoy, los milenios, yo que ya no se enfoca mucho a la lectura, ¿no? Más que todo con eso que ha aparecido con la inteligencia artificial. Es más fácil de hacer un resumen de unos cuantos, de 200 tantas páginas. Es muy rápido, ¿no? Con esta tecnología, la enseñanza está bajando harto lo que es el aprendizaje. Entran a una página web y ya todo está ahí. Y antes no era así, ¿no? Teníamos que ir a bibliotecas, a consultar, a sacar resumen, todo eso, pero ahora ya no es mucho así. Tanto en TikTok, hay todo, ¿no? Se puede ver los documentos, puede descargar todo aquello. Eso, Rick, yo, yo estaba viendo a los jóvenes, ¿no? Fácil, y ahora hacer un trabajo ya es mucho más fácil que antes. Hacer en grupo, ahora es puro por WhatsApp, ¿no? Ya hacen grupo y no sabe el otro si está atendiendo o no, así. Ahora todo ya es por redes sociales nomás ya. ya, Sí, muy eso. bien. Sí es verdad, ¿no? Esto de inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, los contenidos como de pronto ya están establecidos, ¿no? Y a veces el educando al estudiante se la cree. Por si acaso, Rafael Bautista, que es un intelectual boliviano que vive, ¿no? Ha escrito varios libros. Él ha escrito un libro, ahorita me he olvidado su título, El mito de la modernidad, ¿no? En la tapa está, todos los jóvenes están con el celular, ¿no? Un mito, diremos, está así con la cabeza como más o menos así, respirando, y está con su celular, ¿no? Todos estamos con el celular. Hasta a la hora de almorzar, pues, los jóvenes están con, vamos a almorzar todos en la mesa, sigue con su celular, ¿no? Entonces, casi no debería ser así, ¿no? Si a la hora del almuerzo, como dicen, el alimento es muy sagrado, debería ser pues alimentar nuestro cuerpo, ¿no? Pero los jóvenes no entienden. Y eso parte también por parte de los padres de familia, ¿no? A veces el papá está con su celular, la mamá también. Entonces los niños o los jóvenes, ¿qué más? Pues, con más ganas, ¿no ve? Entonces, son cosas así. Entonces, estos de las, qué sé yo, YouTube y todas esas informaciones, pues están establecidos. Y este Rafael dice, no es confiable. El 70% de todo lo que está por vías WhatsApp, o sea, por redes digitales, por el Internet, no es cierto. Será pues el 30% que es cierto, ¿no? Entonces, y ya, bueno, si es así, yo creo que hay que volver a investigar. Por ejemplo, esto de lo que decía Rocío, la compañera, por ejemplo, cuando hablo yo de los yatiris, todo eso, o la guerra del Chaco, las dudas, las hipótesis que tengo, no están pues en las redes sociales, ¿no? Están que la guerra del Chaco fue así, ya, listo, ¿no? Entonces, esto fue, y esto es así, ¿no? La gran conquista de Cristóbal Colón fue así, y punto, ¿no?
Y Francisco Pizarro vino con sus 150 caballos, que yo, llegó a Cajamarca y punto, ¿verdad? Pero no está la interpretación. Y yo creo que tenemos que convertirnos a nuestros educandos a ser analistas, intérpretes de lo que han leído, de una teoría. ¿Sí? Muy bien, eso, pero ¿quién tiene que guiar? Son ustedes, los futuros docentes universitarios, ¿no? Tenemos que conducir a eso, a los jóvenes, a los niños, a ser críticos, ¿no? A dudar. Y de las dudas sale, pues, un conocimiento científico. Bueno, eso sería, con eso nos estaríamos despidiéndonos, por favor. Les propongo yo quizás en esta semana una clase para que ustedes hagan la tarea final por Moodle, puedan presentar, ¿no? Se trata de que ustedes hagan un plan de trabajo, ¿ya? Ahora, si quieren un poquito mayor indicación, ahora por cuestiones de tiempo, yo creo que ahí quedamos, ¿no? Entonces, una clase extra puedo darles en esta semana, ¿sí? Para que presenten su plan de trabajo, el trabajo final. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que hacer un plan de trabajo. Sí, licenciado. Entonces, para no decir a veces por el WhatsApp, el docente no coordina con nosotros. ¿Cómo que no? Yo dije ya, ¿no? Y les he dado también ya por mute del examen. Esta semana voy a subir los demás exámenes, pero van a tener tiempo, ¿ya? Son exámenes que pueden hacerlo en 10 minutos, no hay ningún problema. ¿Ya? Es como decir falso verdadero, ¿verdad? No se asusten, no es de razonar, es más bien de recordar lo que hemos aprendido en clase. Ya, mayoría de los exámenes de la exposición que se ha dado aquí. ¿Sí? Muy bien, lo llenan y me envían Moodle y el trabajo final es elaborar un plan de trabajo. Puede ser de 5 páginas, 7 páginas, ustedes véanlo, o de 13 páginas. ¿Ya? Entonces, quizás para esta indicación, en esta semana, está bien, en la noche podemos ver una clase extra. ¿Está bien? Sí, licenciado, usted disponga. Ya, Sí, licenciado, está bien, estoy de acuerdo. faltando 24 horas les voy a avisar, un día antes, así. Mañana les propongo tener así clases, quizás puede ser el jueves, ya, desde ya les diría, para el jueves puede ser, pero la noche, a las 8, una horita yo creo que es suficiente, ¿no? 80 minutos, veremos, ¿ya? Y ustedes van a tener plazo, yo creo que una semana también para entregar, de ahí ya voy a entregar las notas, ¿sí? Ahí quedamos, muy buenos días, que pasen este fin de semana, van a disculpar, yo también tengo un compromiso, en este momento voy a salir, ¿sí? Entonces quedamos así. Gracias, hasta luego.